¿Y si muchas de las decisiones que tomas día a día no las estás tomando tú? Quizá eliges tu ropa pensando en si va a gustar. Publicas una foto, pero necesitas que te comenten para sentirte bien. Dices que sí a algo que claramente no quieres por miedo a decepcionar. Y ahí es cuando te das cuenta de que no estás viviendo desde lo que tú quieres. Estás viviendo desde lo que esperas que los demás aprueben. La necesidad de aprobación no solo te hace dudar, te hace olvidarte de ti y de tus necesidades. En este episodio voy a hablar de por qué necesitamos tanto que los demás nos validen, cómo detectar los momentos en los que vives para agradar a los demás y sobre todo empezar a hablar de qué pasos puedes dar para soltar esa dependencia. No se trata de volverte indiferente a todo lo que piensen de ti. Se trata de aprender a escucharte más a ti que a lo que dicen los demás. Así que quédate hasta el final para aprender cómo soltar esa validación. Empecemos. Hola, bienvenida a Mejórate. Soy Susana FHC, psicóloga y amiga en este camino de transformación. Este es tu espacio, un lugar donde juntas trabajaremos para mejorar tu autoestima, construir relaciones sanas y, sobre todo, aprender a vivir en paz con quienes somos. Aquí no importa si vienes de un momento difícil, si estás buscando respuestas o si solo quieres cuidarte más a ti misma. Mi misión es acompañarte en cada paso con conversaciones y herramientas prácticas que te inspiren y te hagan sentir apoyada. Así que ponte cómoda, respira profundo y prepárate para descubrir paso a paso cómo puedes ser tu mejor versión. Esto es Mejórate, el espacio donde cada día es una oportunidad para crecer. Empecemos. En primer lugar, ¿por qué necesitamos tanto la aprobación externa? Desde pequeños nos han enseñado que agradar es lo mismo que ser queridas, que te quieran. Porque hemos aprendido que si nos portamos bien, si no molestamos, si no nos quejamos, si no hacemos demasiado ruido, si cumplimos con las normas sociales estipuladas, entonces nos valoran más, nos prestan más atención, nos hacen más caso, nos dan más cariño. Se cubren esas necesidades que queremos y que tenemos en esos momentos. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a asociar nuestro valor con la imagen que proyectamos y con cómo nos ven los demás. Somos más valiosas o menos valiosas en función si los demás aprueban o no aprueban tu manera de ser y tu comportamiento. Y entonces, el cómo nos ven, lo que piensan de ti, lo que esperan de ti sobre todo, se convierte en esa necesidad de aprobación constante y en esa validación constante. Porque nacen miedos. Miedo al rechazo, miedo al juicio, miedo a no ser lo que están esperando de mí, miedo a no pertenecer a un sitio al que quiero pertenecer, a un grupo, a una familia, a una pareja, miedo a no pertenecer. Pero sobre todo quiero que te centres en que cuando construyes tu vida para gustar a los demás, poco a poco te vas a ir dando cuenta de que empiezas a alejarte. Empiezas a alejarte de lo que verdaderamente quieres, de lo que verdaderamente eres y de cómo quieres comportarte tú en un momento. Porque si yo al final estoy intentando entrar en un molde que me han impuesto, ese molde impuesto no está teniendo en cuenta lo que yo soy, porque ya estaba prefijado con unas expectativas que esas personas tenían de mí antes incluso de que yo lo lograse. Recuerdo hace unos años una paciente en terapia que empezó a decir que no a algo que realmente no quería hacer. Bueno, esto ha pasado varias veces porque el tema de poner límites normalmente sale muy frecuentemente en terapia. Pero esta persona en concreto, me acuerdo que estábamos en el confinamiento. Estábamos en el confinamiento y empezó a tener más visión en las redes sociales y entonces le propusieron una colaboración que parecía una muy buena oportunidad. Realmente parecía muy buena oportunidad, sobre todo a nivel potenciar su marca y a nivel económico era muy buena oportunidad. Pero cuando llegaba a las sesiones me decía, es que no me apetece, Susana, es que no me apetece nada, es que esto no resuena conmigo, es que no soy yo, es que me sentiría forzada,
me sentiría metiéndome en un sitio que no me apetece y que no me gusta. Y entonces al final le estuvimos hablando mucho sobre esta oportunidad y al final dijo que no iba a hacer esa colaboración, pero se pasó, no exagero, se pasó semanas con ese reconcome y sobre todo expuesta a esa culpa de decir que no, porque decir que no podía implicar muchas cosas, sobre todo que no volviesen a contar con ella, que no la volviesen a llamar, etc. Y ella pensaba todo el rato, ¿y si se enfadan? ¿Y si piensan que soy una desagradecida? Que no estoy valorando la oportunidad tan buena que me están dando. Pero al final se dio cuenta de que lo que le dolía no era decir que no, sino imaginarse lo que los demás iban a pensar de ella. En ese momento empezó a entender que el problema no era lo que fuese a decidir. O sea, daba igual si decidía hacer la colaboración o no hacerla. Pero el problema era mucho más de trasfondo. Y el problema era que aún necesitaba que le dieran permiso para elegir lo que ella quería realmente. Seguramente si hubiese dicho que sí, efectivamente se hubiese visto a lo mejor como algo forzado y la perspectiva por parte de los seguidores habría sido muy distinta al haber dicho que no. Pero al final dijo que no. Y ese decir que no por parte de su agencia, por parte de su representación, no se vio como algo malo, sino que se vio como algo que estaba haciendo para mantener esa reputación que estaba teniendo con sus seguidores y que realmente tuviese una conexión real con sus seguidores. Y luego, además, estaba poniendo sus propios límites porque no estaba dispuesta a promocionar algo que ella ni entraba dentro de sus valores ni entraba dentro de su comportamiento. Entonces, al final, empezó a decidir lo que ella quería hacer. Y se dio cuenta de que era algo muy positivo. Por parte de los seguidores se vio algo como muy positivo el hecho de que ella pudiese decir, mira, he rechazado esto, era una oportunidad maravillosa, pero lo he rechazado porque no encajaba conmigo. Y exponer esa vulnerabilidad y esa culpa que había sentido durante tantas semanas que vimos en sesiones, le ayudó muchísimo. Y creció de una manera brutal a partir de ahí. Pero ahora yo te voy a hacer preguntarte a ti, ¿cómo puedes identificar si estás buscando la aprobación o si realmente estás decidiendo según tus propios valores y tus propias premisas? Voy a llevarte a signos claros, ¿vale? Signos que son como muy evidentes de que estás haciendo algo con lo que no te sientes a gusto simplemente por agradar o porque te validen los demás. La primera, te cuesta decir no. Incluso cuando algo no te apetece, no quieres hacer esto, te cuesta decir, no, yo esto no lo voy a hacer. La siguiente sería cambiar tu forma de hablar o de actuar constantemente dependiendo de quién esté delante. O sea, si tengo delante a una persona, hablo de una manera, si tengo a otra, hablo de otra. Y no me estoy yendo a, pues es que con mi amiga hablo de una manera y con mi jefe hablo de otra. Lógicamente, porque son roles completamente distintos. Pero si yo a una amistad, vamos a centrarnos en el ámbito de las amistades, por ejemplo. Si yo, dentro del ámbito de las amistades, tengo claros algunos límites de cosas que no me parecen bien y que no consiento a nadie, porque a una persona sí se lo consientes. Porque piensas que si le dices que no, ya no va a ser tu amiga, ya se va a romper ese vínculo o qué está pasando ahí. Entonces, muchas veces pregúntate si cambias tu forma de hablar o tu forma de actuar con una persona en concreto. Porque a lo mejor si lo haces es precisamente porque estás buscando la validación y el reconocimiento de esa persona en concreto. Y con el resto no lo estás haciendo porque precisamente te sientes tú y te sientes cómoda. Otro de los signos importantes para saber si te estás centrando en esa validación es que pides constantemente reconocimiento, pides opinión ante una decisión. Oye, ¿a ti qué te parece? Pues es que no sé si esto o esto, ¿tú qué elegirías? Porque al final estás pretendiendo que la otra persona tome una decisión por ti. Y sobre todo, uno de los signos también más visibles
de esa validación es que te preocupas más por no decepcionar a los demás que por estar en paz con lo que tú eliges. Prefiero, lo que hemos dicho antes, prefiero encajar en ese molde de las expectativas que se han creado de mí que ser lo que yo quiero ser y lo que yo quiero hacer en cada momento. Porque cuando vives para no incomodar a los demás, al final terminas viviendo incómoda. Y eso, amiga mía, creo que es la peor condena que puedes tener para ti y para tu vida. Pero bueno, para eso he creado este episodio porque quiero sobre todo enseñarte a cómo empezar a soltar esa necesidad de aprobación, esa necesidad de validación externa, de que los demás me digan cómo puedo hacer o cómo puedo comportarme o cómo debo comportarme más bien. Son 3 pasos sencillos de decir, pero no tan sencillos de poner en práctica. Si necesitas ayuda para ponerlos en práctica o para identificar algún paso, me comentas en el episodio y yo te iré contestando con lo que vaya pudiendo, ¿vale? Entonces, el primer paso es observarte sin juzgarte. Este paso es fundamental, pero es uno de los más complicados de todo, porque estamos acostumbrados a juzgarnos. Estamos acostumbrados a someternos a un juicio constante y a someternos a la culpa posterior de ese juicio. Entonces, la próxima vez que digas que sí, yo te voy a invitar a que te preguntes lo siguiente. ¿Estoy haciendo esto porque quiero o porque no quiero que se enfaden conmigo? Porque la clave no es evitar caerte, sino darte cuenta de cuándo lo estás haciendo. Si ya has dicho que sí, pues no es una cuestión de decir ahora, pues no, porque esto no va conmigo, sino que esto te sirva para darte cuenta de que lo has hecho por agradar a la otra persona en vez de porque tú realmente querías hacerlo. Para que así la próxima vez puedas empezar a hacer esos cambios. El siguiente paso es entrenar el músculo del no. No. Aprender a decir no es un entrenamiento constante. No aparece de la noche a la mañana. Tú no aprendes a decir no un día y al día siguiente ya lo estás diciendo constantemente. No te lees un libro de cómo ser asertivo y cómo poner límites y de repente ya los pones perfectamente y los pones desde la asertividad, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con cosas pequeñitas. Empezamos como empiezas en un gimnasio, o sea, tú no empiezas queriendo correr una maratón y de repente te corres 30 kilómetros. No, empiezas corriendo 200 metros porque te ahogas. Con el tema de decir que no, es exactamente lo mismo. Empezamos con cosas súper pequeñas que no nos supongan prácticamente malestar. O sea, que realmente no habríamos dicho que no en otro momento de nuestra vida, pero que son esas cosas que puedo decir que no sin que me provoquen una incomodidad muy extrema. Luego vamos a empezar por no responder de inmediato. O sea, puedes tomarte tu tiempo, puedes tomarte tu espacio para tomar una decisión desde el lugar en el que tú te sientas a gusto. Porque si no me siento a gusto haciendo ciertas cosas, primero voy a pensar en si lo puedo hacer de alguna manera que sí que encaje conmigo o si realmente es un no y punto. Entonces, vamos a tomarnos tiempo, no responder de inmediato, no justificar cada elección que vayamos dando. O sea, he dicho que no. Puedo dar una explicación de por qué he dicho que no o incluso una explicación y luego, oye, pues no quiero hacer esto, pero podemos hacer esta alternativa. Ofreces una alternativa a esa negativa que ya has dado. Esto se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y sobre todo vamos a practicar a decir no sin la necesidad de convencer a nadie. Yo no tengo que convencerte de por qué no voy a hacer esto. Puedo darte una explicación para que intentes empatizar y entender mi punto de vista. Pero si tú sigues sin empatizar y sin entender mi punto de vista, mi no va a seguir estando ahí. Y ya no va con explicación, ya es un no. Por eso normalmente yo en terapia a mis pacientes siempre les digo lo mismo. Cuando pongas un no, puedes dar una explicación básica de, oye,
Pues mira, es que no quiero hacer esto porque me hace sentir muy incómoda o porque en este momento no me apetece o porque prefiero hacerlo en otro momento del día o otra semana, en otro momento. Me gustaría hacer otro plan, cualquier cosa. O sea, puedes decir que no y luego dar una explicación de por qué estás diciendo que no. Pero cuando ya la otra persona te dice, bueno, pero es que, qué aburrida, pero es que siempre estás diciendo que no, pero es que siempre estás con esto, pero es que no te cansas de esto, vamos a cambiarlo. Una vez que llegamos a ese punto de estoy poniendo un límite y la otra persona no está respetando mi límite, porque está queriendo lo que ya tenía antes de que yo pusiese mis límites, está queriendo obtener sus mismos beneficios, entonces ya voy a poner la técnica del disco rayado, es decir que no todo el rato. Pero no moverte de ahí. O sea, no lo voy a hacer, gracias. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a coger esa frase. No lo voy a hacer, gracias. Bueno, pero es que, ¿cómo que no lo vas a hacer? Si es que tampoco te cuesta tanto. No lo voy a hacer, gracias. Bueno, pero tampoco hay que ser tan exigente. No lo voy a hacer, gracias. Pero de verdad, ni un poquito. No lo voy a hacer, gracias. Porque cuando te conviertes en ese disco rayado, con ese no lo voy a hacer, gracias, puede parecer muy mecánico, puede parecer incluso absurdo en algunas situaciones o en algunos momentos, pero en el momento en el que te salgas de esa frase de no lo voy a hacer, gracias, si has elegido esa o si has elegido cualquier otra frase corta, clara y que ponga tu límite en prioridad. Y en ese momento te desvíes a no lo voy a hacer porque, no lo voy a hacer pero. En el momento en el que incluyas una explicación, a esa persona ya le vale para anclarse a eso y entonces recobrar y tener todavía más energía para intentar moverte del límite. Por eso siempre digo que la técnica del disco rayado a mí me parece maravillosa cuando ya has dado una explicación, pero luego ya no necesitas dar más explicaciones. O sea, si la otra persona está intentando que te muevas de tu límite y no está intentando entenderte ni comprenderte, ¿por qué vas a tener tú que hacer un ejercicio de comunicación asertiva más allá de no me voy a hacer esto, gracias? Entonces, la técnica del disco rayado también es maravillosa cuando llegamos a ese punto. Y por último, el tercer paso para soltar esa necesidad de aprobación es reforzar tu propia validación. Cuando tomes una decisión fiel a ti, fiel a lo que eres, fiel a tus valores, fiel a tus convicciones, reconócetelo. Es importante decirte a ti misma, esto lo he decidido yo. Esto lo he elegido desde las cosas que me hacen feliz. Créate una frase, sobre todo, para que sea tu ancla. Te pongo un ejemplo. No necesito que todos me entiendan para saber que esto es bueno para mí. Ser auténtica es más valioso que sentir la aprobación de los demás. Por ejemplo. Sobre todo porque no necesitas que te aprueben. Necesitas creértelo tú. Y eso no va a pasar de un día para otro, como ya te he dicho. No vas a verte este episodio y de repente vas a poner límites de una manera magistral. Pero cada vez que eliges desde lo que tú eres, desde tu verdad y desde tus valores, aunque te tiemble la voz, aunque tiembles entera, aunque parpadees 1000 veces, aunque te duela la culpa, vas a estar mucho más cerca de ti, de lo que tú quieres ser y de cómo te quieres comportar. Más cerca de una vida libre de esas expectativas que han querido poner en ti, en la que no necesitas convencer a nadie para sentirte valiosa. Confía en ti, aunque a veces no te entiendan, porque cuando tú te apruebas, el resto deja de tener tanto peso y entonces deja de pesarte mucho más esa mochila. Si te ha gustado el episodio o si vas a empezar a aplicar estas cositas, estos pasos que te he ido dando en tu vida para aprender a poner esos límites y ponerlos desde lo que tú quieres hacer, me gustaría muchísimo que me comentases en el episodio para saber cómo lo has ido haciendo, qué cosas has elegido y qué cosas te han ayudado. Y si realmente te ha gustado el episodio, le puedas dar 5 estrellas en Spotify y seguirme en YouTube para no perderte los contenidos del episodio del podcast de Mejorar.
Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil y que te lleves algo que puedas aplicar en tu día a día. Si este contenido te ha resonado y quieres seguir explorando estos temas, asegúrate de suscribirte y seguir el podcast para no perderte ningún episodio. Además, me encantaría saber qué piensas, así que déjame un comentario o una valoración en la plataforma que estés escuchando. Tus opiniones no solo me ayudan a mejorar, sino que también inspiran a otras personas a unirse a esta comunidad de crecimiento y apoyo. Gracias por acompañarme y por permitirte este tiempo para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mejórate, donde cada día es una oportunidad para seguir creciendo. ¡Hasta pronto!